Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Wellington Arnaud, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, director ejecutivo del INAPA. Wellington, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Dani, dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí este lunes. Don Freddy, bienvenido. Oscar, Joana. Buen día. Un honor para El mí lunes estar con 18 ustedes. de agosto, el presidente de la República va a hablar el 22. Y yo me imagino cuando el presidente va a hablar y va a hablar de sus ejecutorias, por lo regular le pide un informe ejecutivo a las instituciones para que le hablen de los logros. Supongo que usted ya le envió al presidente las cosas que han ocurrido en INAPA. Claro, varias veces. ¿Qué ha ocurrido en INAPA que él deba citar? Bueno, hay que reconocer que el presidente Luis Abinader puso el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental desde que inició su gestión en el año 2020, donde creó el Gabinete del Agua, que él cada martes, primero fue del agua solo y luego lo completó agua y construcción, para generar esa sinergia entre todas las instituciones que construyen, y eso ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido el presidente, y cada martes le da seguimiento permanente a todos los proyectos, Dani. Uno le manda los informes con ¿Se todos sigue los... reuniendo el presidente Claro, los martes claro, con usted? cada martes el presidente, mira, ahí está la planta de tratamiento de las matas de Farfán. Ay, gloria a Dios. Oh, Aleluya. Esa La zona de Giovanna esa es la Valenzuela. planta de tratamiento de esa es la de las matas de Farfán, correcto. Donde esa todavía no se ha inaugurado, pero está lista. Igualmente la ampliación del acueducto de las matas de Farfán, que también está en funcionamiento. Me tumbó todo lo que Esa es la planta de tratamiento del municipio de Mao. Ya esa está más avanzada porque ya se está trabajando en el hormigoneándola, de manera que todo el alcantarillado sanitario de Mao, bueno, empezamos, mira, de inmediato con las obras. Ese es el acueducto del municipio de Monción. Ya lo que se ve ese tanque, un tanque nuevo, un acueducto mellizo donde estamos duplicando la producción para llevarle agua a 16 sectores. Y esa es una muestra de que el presidente Abinader, cuando decía de no dejar a nadie atrás, ahí hay una inversión de más de 1.000 millones de pesos para llevarle agua a toda la gente de Monción, que era contraproducente, que con una presa el servicio era deficiente, y eso está ya en la fase final. Ese es el acueducto múltiple de Navarrete. Esa es una planta de 300 litros por segundo, 350. Que tampoco se ha inaugurado. Esa no se ha inaugurado tampoco. Esas son de las cosas que vienen. Yo te voy a decir todo lo que se ha hecho. Ese es el acueducto de Ocoa, que estamos ya en prueba. La gente de Ocoa, que hay mucha crisis por el tema de la sequía y demás. Sabana Larga, Ocoa, esa es la estación de relevo desde el río Nizao. Ya eso está prácticamente un 90%. Esa es la planta de tratamiento del municipio de Pimentel, que está lista también ya para entregar. Es una planta espectacular, y a Pimentel cuenta con una primera etapa del alcantarillado sanitario. A Pimentel no se podía ir al parque por el mal olor que había. Esa es la ampliación del acueducto de Villa Altagracia, que ya está también en prueba, donde aumentamos de 200 a 300 litros la planta, y la fuente era del río Isabela y hoy ya es del río Jaina, con una garantía del agua. Y esa es la tercera etapa de la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la historia dominicana, el saneamiento de Arroyo Gurabo. Ustedes estuvieron allá, fueron testigos y serán testigos de la tercera etapa, que ya la vamos a entregar para presentarla el 27 de febrero, Dios mediante. Estamos hablando... Tercera y última. De tercera y última en esta fase. Estamos 3 kilómetros de saneamiento, es el Parque de los Amanes. Ahí estaba el hoyo de Puchula. Ahí cuando yo fui, en una ocasión, yo he ido 29 veces este año a la obra, pero en una ocasión cuando estábamos construyendo ese parque que está ahí, que habían 450 casas, que era el antiguo hoyo de Puchula, que ya no existe el hoyo de Puchula porque se le han entregado apartamentos nuevos a esas 450 familias, de los que suman 1.200 apartamentos que ha hecho el Ministerio de la Vivienda. ¿Pero están en donde Puchula o están en otro No, sitio? están en Hato del Yaque. Okay. Ese es el parque, el número 2, recuerdan que se hizo el programa desde allí, y miren cómo está esa foto de ahora. Eso está como si hubiese sido ahí, el día después que se inauguró. Se mantiene bien. Se mantiene bien, pero hemos colocado ya 4 kilómetros de tubería de recolectoras en ambos extremos del río. Hemos colocado 17 kilómetros esas son de las que llevan las aguas a la planta de tratamiento, al colector que lleva a la planta de tratamiento de Rafey,
Y ya esta es la tercera etapa. Como ustedes ven, a la derecha va a haber un museo, ahí va a haber una pista de atletismo con una cancha de fútbol integrada, totalmente para el disfrute de los niños y los adultos de todo el municipio de Santiago. Se va a ¿Y conectar usted cree que termine el 27? Claro, claro. Estamos fajados. ¿Estamos avanzados de ahí entonces? Sí, ese sí, estamos avanzados. Pero es una obra compleja, Dani. Estamos mudando 300 familias más. Mira el Parque Central, lo vamos a conectar por ahí arriba, un poco más atrás, y ya nosotros estamos casi en la Estrella Sadalá, donde termina. Fíjate cómo va eso. Obviamente que hay que desviar el río, hay que sanear el río, hay que mudar a la gente. Esa es la obra más difícil de construir, porque donde ha pasado ese río por toda la vida, imagínense, ese es el río Gurabo que viene desde Palo Quemado, le pasa de norte a sur a todo Santiago, pero fíjense la basura. La contaminación que había allí, ustedes lo vieron, era algo que llevaba el 43% de la contaminación al río Yaque del Norte. Ya lo hemos reducido a más de la mitad, hemos recuperado más de 30.000 metros de área verde. Eso es un pulmón que se agrega al Parque Central en Santiago y es la obra más trascendental. Y repito, hay 1.200 viviendas de las casi 10.000 que ha entregado el Ministerio de la Vivienda, que hay que resaltar que ha sido un trabajo interinstitucional entre ambos. Pero lo que no se ve ahí, y la pregunta que me hiciste, nosotros hemos entregado 56 proyectos, de los cuales 43 son de agua potable. Hemos aumentado 6.5 metros cúbicos. Hemos colocado 1.700 metros por día. Estamos hablando de 2.600, 700 metros de tubería, lo que equivale a 1.7 kilómetros por día. O sea, saliendo de aquí de Color Visión a San Juan, Puerto Rico, ida y vuelta 2 veces, son las tuberías que hemos colocado, llevando agua a más de 2,5 millones de personas. Hemos distribuido mucho mejor el agua. Estamos dándole servicio a más de 1.5 millones de personas de tratamiento de aguas residuales. Ahí está, por ejemplo, el acueducto de Partido, Dajabón, que ya fue de las primeras obras que nosotros entregamos. ¿A cuántos millones de personas sirve INAPA directamente? Porque sabemos que las CORAS sirven una parte importante, la CAS. ¿Cuántos millones dependen de INAPA? Alrededor del 50, casi 46 al 50%. 5 millones de gente. De la población. De la población, sí. 5 millones. Tenemos el 80%. ¿Cuántos de esa gente tenía servicio de agua cuando usted llegó? De esos 5 millones que usted le tocan. Bueno, nosotros hemos aumentado más o menos un 20%. Usted dijo que le sirven a 2.1 millones. No, a 5 millones. Sí, total, pero me dijo que ha aumentado en 2.1 millones de personas. Sí, pero no es que no tenían. Ok. Estamos hablando de que en muchos casos el agua no le llegaba de manera continua. Regular. Se le ha aumentado los días del agua, otro caso como Juanito en Elías Piña, que no le llegaba nunca. ¿Elías Piña ya tiene agua? Juanito Elías Piñas es para el 26. Yo tengo 10 años bregando con ese tema. El Llano Comendador es de las obras conjuntamente con San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís, que la calle 20 estará lista pronto. Es un tema pluvial grave, que como el barrio Moscú, que lo resolvimos, que no son obras tan grandes, pero son difíciles, porque en 30 años nadie la había podido resolver. Ya nosotros estamos pronto concluyendo. Pero ya cuando terminemos, para decirle más o menos rápidamente, el tema de la ampliación del acueducto de Sabana Iglesia, primera etapa, está la segunda etapa que está para el 26, igualmente el acueducto de Baitoa, el acueducto de Sajoma y Jánico, que también lo vamos a incluir ya en los próximos proyectos, pero las 2 etapas de Gurabo, la rehabilitación de la planta de Hato del Yaque, de igual manera la planta de tratamiento de Castillo, el alcantarillado sanitario de Villarribas, que ya el de Pimentel está casi listo, la ampliación del acueducto de las Guaranas Angelina y el Pecozón, que le lleva agua también a las Guaranas. Ya concluimos ahora la ampliación del acueducto de Cotuí, estará listo a final de mes, que esto es sumamente importante, la ampliación del acueducto de Maimón también, la ampliación del acueducto de Baní,
que también se amplió, la ampliación del acueducto de Asua, ya hablamos de San Juan, igualmente el acueducto de Quisqueya, la ampliación del acueducto de Los Llanos en San Pedro de Macorís, la ampliación del acueducto de Atomayor, también la recolección de las aguas residuales en el municipio del Ceibo, también una ampliación que se hizo en Higüey. Bueno, esas son de las obras que se han ejecutado, la hablé del 56. Ahora, lo que viene... Pero antes que se me vaya muy lejos la pregunta, ajá, de esos 5 millones, ¿verdad?, que usted está sirviendo, que se ha aumentado y demás la calidad de servicio, ¿cuántos pueden abrir la llave y recibir agua de forma regular en sus casas? Bueno, ya, como te decía, eso se ha aumentado más o menos un 20%. Hay de esos 5 millones, un 70% más o menos que sí pueden recibir agua en sus hogares. Todavía hay una brecha, que es lo que nosotros tenemos, porque nos enfocamos más en llevarle agua a aquellas... Eso de no dejar a nadie atrás fue algo que nosotros lo tuvimos como prioridad en nuestra gestión. ¿Cuál ha sido el modelo que nosotros hemos aplicado? Primero, ser más eficientes, llevar agua para poder nosotros lograr que estas instituciones, que recuerda que lo hemos hablado aquí, en el INAPA había un anteproyecto para llevar a INAPA a ser un viceministerio, o sea, se iba a eliminar INAPA. Y eso lo hablé yo con el antiguo director, porque era lo que no dependía de él. Era un tema de visión de que esa institución se iba a cerrar, esa es la verdad. Ahora, nosotros inmediatamente hicimos el plan de rescate, hicimos un plan de trabajo, una visión, un eje dirigido por el presidente, con recuperar, con invertir. Hemos invertido 4 veces más de lo que se invertía, y esta es la cantidad de obras que ustedes han visto, el acueducto de Monteplata, que no se me podría olvidar. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, duplicamos la recaudación, Oscar, sin subir la tarifa, duplicamos la recaudación. Ahora estamos incrementando nuestros clientes al triple también. Ese es el plan que tenemos en este momento para nosotros ser más eficientes, lograr ser autosuficientes. Estamos siendo clientes no regulados. Estamos también en el proceso de comprar energía hidro para reducir los costos del pago de la factura eléctrica y nosotros dar un mejor servicio, llevar agua a mucho más personas de calidad y hacer del INAPA un modelo, porque al final, a futuro, hay que unificar todo el sector agua. Tenemos que unificar modelos que funcionan en países que tienen gestiones de agua que son ejemplos, como es el caso de Israel. Hay una sola institución que maneja todo el tema del agua con una mesa, una autoridad del agua, donde todos los ministerios que de manera transversal, intervienen en la gestión, son parte, y eso es lo que hay que hacer en el país. A futuro, una sola entidad que maneje todo el sector. Y nosotros desde INAPA estamos haciendo el ejemplo. Cuando nosotros, escúchame Dani, cuando nosotros estemos listos para mostrar lo que estamos haciendo, ser más eficientes, reducción de los costos, aumento del servicio, la calidad del agua, entonces ahí vamos a hablar. ¿Han trabajado en la arquitectura legal para que eso sea posible, que una sola entidad pueda manejar el tema agua en la República Dominicana? Se ha ido trabajando, se han buscado ejemplos. Recuerden que aquí yo en un momento narré ese viaje que hice con nuestros técnicos a Israel. Israel generan 2.500 millones de dólares al año en el agua, una entidad totalmente pública, porque el agua siempre tiene que ser manejada por el sector público por un tema estratégico, sí, sensible. Claro. Y te digo, alguien que impulsa y cree que en el sector privado 100%, sin sector privado no hay desarrollo. O sea, para que estemos claros cuál es mi línea de pensamiento. Pero el tema del agua es un tema sensible y que esta entidad que es la que maneja el agua en Israel, es una entidad pública que se creó en el año 1937, 11 años antes de la creación del Estado de Israel, con David Ben-Gurión, que fue su antes de que entremos en un proyecto importante del que usted quiere hablar, por lo que vi que quería anunciar, que es la parte de la zona costera, lo que ustedes están haciendo con eso. Antes de eso, un compañero suyo nos pide que le preguntemos, un cafecito Santo Domingo, antes de eso, café del bueno. Un compañero suyo, Henry Sarraz, nos pide que le preguntemos sobre el acueducto de Duvergé, que qué va a hacer usted con eso. Sí. Él está viendo el programa. Don Henry. Sí, ahí tenemos que ampliarlo y separarlo. Tenemos que independizarlo, empezar la parte del Limón también. El acueducto de Duvergé está en plan en la provincia de Bauruco. Es una provincia que nosotros también la tenemos como prioridad
para el próximo año. ¿Duvergé no está en la línea, en el acueducto de la línea No, esa es Independencia. No, pero no está en el acueducto de la línea suroeste. Estaba en planes. Llevar desde Azuro. Ese fue como se concibió en principio, que se le diera a la provincia de Bauruco y aparte de Independencia, arrancando por Mella. Barahona. Correctamente. Barahona, Bauruco y parte de Independencia, Así no es. total. Pero a Henry Serraf, de allá de la provincia Independencia, sí también está en planes nosotros ampliar el acueducto de Duvergé y no voy a dejar la provincia de Bauruco, que también requiere de atención. Y Montegrande, Y Montegrande, ¿qué se está haciendo? Con Montegrande la obra de toma tiene que ser más grande. Montegrande, y ya se aprobó importante que resaltar a Montegrande, porque se va a hacer la línea, ya se está construyendo, se va a construir la línea que va a llevar el agua hasta el acueducto de Azuro, y ya nosotros tenemos el financiamiento para hacer un acueducto mellizo. La planta de Azuro es de 2 metros cúbicos. Nosotros vamos a llevar 1.5 metros más, pero lo más importante de esa alimentación de agua que es del río Yaque del Sur hoy, que tenemos una estación de bombeo ahí a la orilla del río, a superficie, que es un costo enorme. Vamos a traer el agua desde la presa de Montegrande por gravedad, 3.5 metros cúbicos. Se va a ampliar el acueducto 1.5 metros más y vamos a llevar más agua a Barahona, a Bauruco y va en toda la zona de Independencia. Wellington, gracias por ¿qué tiene que ver ese programa concebido como hacer unificada todas las instituciones que están en el agua? ¿Qué tiene que ver con la ley de agua? O sea, ¿está contemplada en ese proyecto? No. Eso sería... la ley tiene un sinnúmero de componentes, pero no está dentro ya ese plan o esa visión. Es una visión que será posterior posiblemente, porque eso va a generar debate. Claro. Ese es un tema también político que se va a tener que ampliar y nosotros poder demostrar qué es lo que más conviene. Eso va a ser todo un proceso. Eso va a ser todo un proceso, bueno, Freddy. Mire, Wellington, esa parte que le señalaba Dani del plan de la... Bueno, la cosa costera, ¿cómo es el asunto? Del Plan Saneamiento Universal de Zonas Turísticas y Costeras en la República. Usted me envió unos videos la pasada semana, usted estaba en Washington. Sí. Me llamó la atención algo que le decían ahí en Washington, creo que 2 personas que lo entrevistaron, estoy hablando de memoria, como que había una cooperación que no se estaba haciendo en República Dominicana, desde el BID, y que se está haciendo ahora. ¿Por qué no se hacía antes? Si habían esos fondos disponibles, ¿cuál es la diferencia ahora? O sea, un poco qué pasaba antes, o qué no pasaba antes, qué está pasando ahora, y que el BID está dispuesto a ayudar, y de qué forma. Eso es un camino de doble vía. Las instituciones tienen que prepararse en la parte técnica de manera que cuando ellos han estado contribuyendo con nosotros, viendo la ejecución, por ejemplo, del proyecto de Arroyo Gurabo, que fue uno de los ejemplos que ellos querían que nosotros presentáramos en Washington. ¿Ellos financiaron algo ahí? No financiaron nada. Sí vieron el modelo de gestión. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos fuimos adecuando, nos fuimos preparando un sinnúmero de talleres también que tuvo que ver el Ministerio de Hacienda, la Contraloría, para lo que tiene que ver con el modelo de gestión, la implementación del modelo FIDI, que es por resultado, con libro amarillo, con libro que estamos hablando de licitaciones para diseño y construcción, que te recortan el tiempo a 1 año. Todo esto y la capacitación del equipo del INAPA, conjuntamente con el acompañamiento del equipo del BID, generó esta sinergia que provocó que la República Dominicana hoy se convierte en el ejemplo de los países de la región. O sea, eso fue lo que se resaltó en Washington, que antes, por ejemplo, cuando se hacía una licitación de un tema internacional, participaba una empresa, 2 empresas, ahora estamos hablando que decenas de empresas están participando, que hemos generado confianza, y estas son las cosas que han resaltado los funcionarios del BID
y que no solamente esa invitación a Washington, aquí se va a hacer Latinosan el próximo año, y el gerente regional del BID nos comunicó que quería que nosotros fuéramos a diferentes países a mostrar la experiencia dominicana, porque ellos quieren motivar. Pero eso viene acompañado de dinero. Viene acompañado de financiamiento a productos. Bueno, ellos tienen un capítulo de donación para capacitación, que eso sí, desde el BID, y quiero resaltar, porque el BID se ha preparado, el BID tiene un equipo aquí de 60 personas in-house, o sea, ellos están preparados para ese acompañamiento, y nosotros tenemos el proyecto de mayor, vamos a decir, importancia en la historia dominicana en materia de saneamiento, que repito, que es el saneamiento universal de zonas turísticas y costeras, que contempla, vamos a empezar en Boca Chica el próximo mes, donde vamos a colocar más de 250 kilómetros de tubería con una planta de tratamiento y un emisor submarino que va a convertir el municipio donde está la playa del pueblo en una zona donde todo el mundo va a querer ir. Y la inversión que va a haber en Boca Chica es algo exponencial, que ya se está planificando, porque vamos a sanear toda la playa de Boca Chica. Esto era un sueño y se va a hacer realidad. Pero no solo Boca Chica, también San Pedro, también La Romana, también Higüey, Bávaro, Punta Cana. Es una inversión de casi $1.000 millones que se han aprobado ya 700 millones en el Congreso, donde concluye con la otra fase, con el alcantarillado sanitario, también el acueducto para Bávaro, Punta Cana, incluido el reuso del agua. Por eso digo, es el proyecto más ambicioso en materia de saneamiento que se haya pensado en la República Dominicana, y que el país, y eso es algo que resaltaron en Washington, y me comentaba Caterina, que ya se va a Chile, que fue la residente en República Dominicana, la encargada, que en el último directorio del BID, el presidente del BID no suele tomar turnos, pero tomó el turno para resaltar que era impensable que en apenas 5 años la República Dominicana se convirtiera en el país con el proyecto más importante de toda la región y de Latinoamérica. ¿En qué tiempo eso se va a ejecutar? Boca Chica 2 años, y entendemos que tanto Boca Chica como San Pedro Romana se pueden ejecutar en este cuatrenio, y ya se terminaría, se va a iniciar el próximo año finales en lo que es Bávaro Punta Cana, y ese podría ser que se termine en el año 2028. Pero este es un proyecto, como te digo, que esa inversión lleva un impacto trascendental para el desarrollo, porque un país que no cuente, vamos a aumentar de un 24 a un 36 a un 38 la cobertura de alcantarillado en el país. Eso es algo que lo que genera para el bienestar y para el desarrollo, para la inversión, es incuantificable. 1.000 millones, dice Wellington, para 700 para millones aprobados. Casi 700, prácticamente 1.000 millones de dólares para impactar a más de 1 millón de dominicanos de manera directa, porque indirecta, cuando tú tienes garantizado, por ejemplo, esos proyectos de Boca Chica, para la planificación de las inversiones que se han hecho, no es lo mismo cuando tú presentas, no, ese va a ser el alcantarillado sanitario, ahí vamos a tener el saneamiento garantizado. Ya tú tienes, eso es lo mismo cuando se iban a hacer las inversiones en Miche. Cuando se iban a hacer las inversiones en Miche, nosotros garantizamos que íbamos a tener el acueducto primero. 2.118 millones de pesos el acueducto de Miches, ya garantizada el agua para el desarrollo hotelero. Cuando los inversionistas fueron a buscar fondos, ya lo primero que se pregunta, ¿está garantizada el agua? Está garantizada el agua. ¿En Pedernales? También. Cuando usted fue allá, que vio esa piscina que estaba llena, no fue que llovió, fue que se había hecho el acueducto con una inversión de más de 1.000 millones de pesos, y las dos, que lo resaltó en ese momento en Miche, Fran Elías, decía que primera vez que él ve que una obra pública termina más rápido que una privada, y él lo resaltaba porque es mucho más complejo. Claro. Pero lo que ha hecho el gobierno dominicano en materia de agua potable y saneamiento ha sido algo extraordinario. Y lo que viene, Dani, para rápidamente, vamos a entregar el acueducto múltiple de Monción, una inversión de más de 1.000 millones de pesos. La planta de tratamiento del alcantarillado del municipio de Mao, casi 3.000 millones de pesos. El acueducto de Navarrete también se va a entregar de aquí a febrero, ¿no?
La tercera etapa y última de esta fase de Gurabo también. El alcantarillado sanitario del municipio de Licey, el alcantarillado sanitario del municipio de Gracias por Tenares, acompañarnos. el alcantarillado sanitario de Pimentel, La política la dejamos para después. Se nos Yamasá, acabó el tiempo. Peralvillo, igualmente Sabana Grande de Boyá. ¿Dónde está nuestro amigo? Éxito. Bueno, vamos a Roberto entregar Barrón. algunas Mucho 20 éxito. obras de aquí a Director febrero, si Dios lo ejecutivo permite. del INAPA. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.